Adelante. Bueno, unos 4.000 niños quemados menos al año se pueden tener si es que se toman las medidas de precaución suficientes en los hogares durante esta época de invierno. ¿Cómo prevenir accidentes domésticos con la calefacción principalmente, con los más chiquititos de la casa? Bueno, Claudia Salas tiene varias recomendaciones. Ponga atención, Claudia. Así es, José, y también quisiera recordar que va a haber una colecta nacional de Cuaniquem este viernes y también este sábado. Son 8.000 los niños que se atienden anualmente en Cuaniquem. Los tratamientos son súper caros, van desde los 100.000 pesos hasta los 4 millones de pesos anuales, y hay niños que tienen que pasar más de 10 años en tratamiento. Así que, por supuesto, además, la prevención es fundamental, sobre todo en invierno, donde aumentan las quemaduras principalmente por agua caliente y también por contacto con fuentes de calor. Por eso vamos a conversar con un especialista. Estamos con el urgenciólogo Eugenio Donaire del SAMU Metropolitano. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que cerca del 80% de las quemaduras se producen por las estufas o también por el agua, que puede ser el agua del hervidor, de una olla, de un sartén. Es muy importante tomar las precauciones partiendo, por ejemplo, por la cocina. O sea, bueno, primero que todo entender que habitualmente las quemaduras de los niños ocurren en su domicilio. Y además de ocurrir en su domicilio, ocurren en presencia de un adulto que está cuidando a ese niño. Por lo cual la prevención es lo más importante y fundamental. Cosas como poner la olla en los platillos de atrás. En los quemadores de atrás. Quemadores de atrás, ¿cierto? No poner el mango del sartén hacia afuera. Siempre los hervidores de agua, el cable del hervidor no puede estar al alcance de los niños. Ojalá que el cable sea cortito también, porque el problema es que los niños desde abajo lo tiran y entonces se le cae encima el agua. De hecho, los niños que más se queman son de los 0 a los 4 años. Sí, principalmente en el rango de un año, cuando empiezan a caminar, es cuando más sufren estos accidentes. Y como tú bien decías, ojalá el cable cortito, pero más que cortito es que no esté al alcance de los niños, que esté por detrás de un mueble, ojalá el hervidor. Nunca que puedan ellos tirarlo y que esto se le venga encima. Dicen que una buena técnica, por ejemplo, es cuando hierve el agua, ya sacarla del hervidor o la tetera y vaciarla a un termo y eso cerrarlo. Sí, si las personas quieren conservar el agua, lo más recomendable es ponerlo en un termo o simplemente eliminar el agua, después de si no necesitan más. Trabar la puerta del horno sería importante porque dicen que los niños la abren y se suben encima, se les puede ir la cocina encima también. Por supuesto, o sea, habitualmente los niños bajan la puerta del horno y con eso logran acceder a las distintas cosas que uno puede estar cocinando. Así que sí, es muy importante. ¿Cómo cuidamos a los niños también de las estufas? ¿A qué distancia hay que ponerlas? Me imagino que hay que poner obstáculos entre los niños o la zona donde juegan los niños y las estufas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que todo entender que es difícil ponerle un obstáculo a un niño pequeño, ¿cierto? Por lo cual hay unas rejillas de protección que tiene que estar por lo menos 1 metro de distancia entre la estufa, un espacio de 1 metro, y esa rejilla alrededor, un perímetro de 1 metro, al cual no debería acercarse el niño. Ya, o sea, 1 metro de distancia siempre. Por lo menos 1 metro. Perfecto. ¿Cuáles son las principales quemaduras que les llegan a ustedes en invierno? Las principales quemaduras son por agua caliente. Y el agua caliente puede ser habitualmente el hervidor, también de la comida, la olla con comida, y por plancha. Se pasan a tocar con la plancha a los niños. Ya, o sea que los niños, nunca estén cerca de la plancha, enseñarles que incluso cuando está apagada y está fría la plancha es algo que no se debe tocar. Ahora, en general hay que extremar los cuidados siempre, porque la mamá se puede estar planchando el pelo, por ejemplo, y tiene en el baño, ¿cierto?, la plancha, y llega un niño chico, se encarama, lo toca y se quema los dedos. Exacto, por eso lo que decía, hay que recalcar, habitualmente los niños se queman estando uno presente, por lo cual uno tiene que estar en forma activa tomando medidas de precaución para evitar que esto suceda. Por ejemplo, es muy bonito enseñarle a los niñitos, a las niñitas a planchar, pero si ellos después adquieren esa costumbre y ven la plancha y está la plancha caliente, van a querer ir a jugar con la plancha caliente y se van a quemar. Entonces no es una buena idea enseñarle, por ejemplo, a que los niñitos jueguen a planchar. Idealmente, ojalá planchar cuando los niños están en el colegio, están en el jardín, cuando ni siquiera están en la casa jugando, porque además en invierno, como hace frío, están más tiempo dentro de la casa, por eso también aumentan los accidentes de este tipo. Exacto, o sea, a disminuir en lo más posible todos los tipos de actividades que pudiesen generar una quemadura en los niños. Por ejemplo, tomar té o tomar cualquier cosa caliente con el niño en las piernas, en los brazos. Ese es un riesgo siempre para el niño va a tomar la taza, va a tomar la cuchara y se va a quemar. Cocinar, hay gente que cocina con el niño en brazos, eso no es recomendable por ningún motivo y siempre existe el riesgo que genere una quemadura en el menor. Los guateros también son peligrosos en invierno. Priscila Vargas le tiene una pregunta desde el estudio. ¿Aló? Sí, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué importante es prevenir. Estábamos poniendo mucha atención a todo lo que tú nos estás comentando. La medida inmediata que uno debe adoptar una vez que ocurre lamentablemente un accidente en la casa. Por ejemplo, en el caso que un niño se queme con una estufa o con agua caliente, ¿debemos reaccionar igual
Lo mismo es con agua de la llave, sin hielo. ¿Qué debemos hacer y al momento de trasladarlo hasta un centro asistencial? ¿Siempre, por ejemplo, con la mano dentro de un tiesto con agua? Ya. Lo primero que todo, obviamente la quemadura por una estufa o por agua es distinta. ¿Ya? La más grave va a ser la del agua, porque obviamente va a abarcar una mayor superficie. En el caso de que el niño se queme con agua caliente, lo primero es llevarlo a la ducha y sacarle la ropa, ¿ya? Porque la ropa sigue manteniendo ese calor y sigue profundizando la quemadura. Y obviamente hay que mojar la zona con agua corriendo, helada, nunca hielo, eso sí, porque entonces vamos a seguir quemando la zona, pero ¿cuánto tiempo antes de partir al centro asistencial? Ya, entonces, teniendo claro que lo primero que vamos a hacer es retirar la ropa, luego ponerlo bajo el agua fría y dependiendo donde esté quemado, si se quemó el brazo y el pecho no le vamos a tirar desde la cabeza, sino que desde el nivel, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Yo lo que les sugiero es que llamen al 131, al SAMU, y el SAMU les va a orientar de qué hacer, porque lo que uno habitualmente hace es el niño lo mete a la ducha, llama al SAMU y el SAMU le va a decir, mire, está la ambulancia disponible, va a llegar en 5 minutos, o en este momento la ambulancia del área estaba retenida en una posta, etcétera. Trasládelo usted por sus medios, pero le va a orientar, porque usted le va a decir qué zona se quemó. La extensión de la quemadura. Exacto. Entonces, lo que hacer siempre es meter al niño a la ducha, sacarle la ropa, ponerle agua, llamar al SAMU y el SAMU, el 131, les va a orientar y les va a decir qué hacer con ese niño en ese momento. Habitualmente uno mientras prepara qué hacer, nosotros ya le vamos a decir, esta es la mejor opción para que usted pueda trasladar al niño o que nosotros vamos a trasladar a su niño a un servicio de urgencia. Hay distintos tipos de quemadura, como sabemos también. Sí, José, inmediatamente. La profundidad, por ejemplo, para saber si ya lo tratamos en la casa con agua fría o de todas maneras siempre tenemos que ir a la clínica. Siempre tenemos que llevar al niño al centro asistencial. La gente que no es del área de salud no puede estimar el grado de profundidad. Una forma simple de estimarlo es que las quemaduras profundas no duelen. Pero obviamente el niño entre el susto y lo que le duele, igual le va a doler, igual se va a quejar, igual va a llorar. Entonces en el centro hospitalario es donde van a estimar el grado de profundidad y qué hacer con ese tipo de quemadura. José Antonio Leme le va a preguntar desde el estudio. Okay. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Las zonas del cuerpo más vulnerables, las zonas de la piel que podrían generar un daño a más largo plazo, ¿dónde uno tiene que tener ojo a la hora de una quemadura? O a lo mejor hay algunas zonas que son más resistentes, no lo sé. Sí, las zonas más vulnerables siempre es la cara, obviamente porque además tenemos los ojos, entonces aparte de quemarse la vía aérea, quemarse los ojos, quemarse la boquita, todas estas zonas son lugares muy móviles, nosotros nos movemos mucho, cuando uno habla, hace muchos gestos, todo esto después si se acartona, se quema, pierde toda esta movilidad y la expresión, entonces es súper complicado. Otras zonas complicadas son las zonas genitales, los niños, por ejemplo, que se caen sentados en un brasero. Claro. ¿Ya? Y todo lo que son las manos y zonas de pliegue, ¿cierto? Las axilas, la zona inguinal, todas las zonas que sean más flexibles son las más complicadas en el fondo de rehabilitar, porque obviamente la piel cicatrizada es mucho más rígida que la piel normal. Claro, estamos hablando de quemaduras por agua, por contacto con superficies calientes, porque cuando se trata de quemaduras por electricidad, ahí es distinto, no hay que aplicar agua, por ejemplo. No, en las quemaduras por electricidad lo que hay que hacer es poner un paño limpio en la zona y trasladar en forma inmediata. La electricidad es muy distinto el daño que produce porque produce un daño interno, produce ruptura de los músculos, puede lesionar los órganos internos, etc. Eugenio, cortito para despedirnos, ¿por qué nunca hay que aplicar hielo en la quemadura? Porque en el fondo puede agravar la quemadura. Tampoco se hay que aplicar hipoglós, ningún tipo de sustancia, tela de cebolla, jugo de cebolla, solamente agua, un paño húmedo, una toalla húmeda, limpia, y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y pedir ayuda al 131. Perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones. Hablábamos con Eugenio Donaire, urgenciólogo del SAMU Metropolitano. Muy importante entonces todos los consejos que nos ha dado. Y también recordar que hay una colecta nacional de Cuaniquem este viernes y sábado. Bien, pues muchas gracias a los dos.